Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? How are you today? Buenas tardes, Keuma, profesora. Keuma. How are you, Albeiro? Are you okay? Todo bien, todo bien. Okay, nice. Okay, give me a second. Bueno, estaba escuchando un audio de Marvin que me dice que no puede entrar a la clase porque se quedó sin internet. Bien, entonces, bueno, no sé qué habrá pasado con los demás, with Catherine, with the other girls, with Erika. Bueno, entonces voy a presentar my screen. Chicos, por favor, recuerden enviar su autorización de que la clase se grabe junto con su nombre completo, ¿listo? Recuerden que es necesario, pues, porque con la autorización de ustedes se puede subir el video y porque, pues, también así se toma la asistencia, ¿listo? Bien. Por favor, ¿me confirman que se vea mi pantalla? Sí, señora, ya se ve la pantalla. Ok, thank you. Bueno, entonces ustedes son primera infancia. Bueno, este tema no es para nada complicado, entonces vamos a ver de qué se trata. Aquí está. Bueno, antes que nada, me parece necesario que nosotros como pues ciudadanos colombianos estemos al tanto de la situación que está sucediendo y los motivos por los cuales se está haciendo el paro, ¿no? Aparte de bajar esa reforma tributaria, también es la intención de quitar la reforma a la salud, reforma a las pensiones. Y pues también están ciertas, digamos, como necesidades como colombianos, que es importante que las reconozcamos, ¿listo? Entonces, la invitación en este pequeño espacio es a que nos apropiemos de nuestro ser como ciudadanos colombianos, nos responsabilicemos por las personas por las que votamos, ya que pues muchas veces solamente nuestro acto, nuestro derecho al votar es por el que más vaya a tener votos, es porque el que gane y no sabemos realmente cuál es su intención, no sabemos de dónde viene, no sabemos el por qué esa persona está ahí y pues ahorita estas son las consecuencias de el no reconocer nuestros candidatos y el no tener un voto crítico frente a pues nuestro ejercicio del voto, ¿no? Entonces, sí es importante que esto nos sirva de enseñanza para pues, nuestros futuros votos. No estoy diciendo que voten por tal candidato, ni mucho menos, sino que
y nos responsabilicemos, seamos críticos y seamos partícipes de todo lo que sucede en nuestro entorno, porque pues a bien o mal siempre vamos a salir perjudicados o beneficiados, ¿no? Entonces sí es importante que nos informemos, que reconozcamos en dónde estamos, cuál es nuestro sistema político, porque pertenecemos a este sistema y asimismo participemos en él. ¿Listo? Entonces, pues esa es la invitación. Y pues bueno, entonces vamos a continuar. Bien. Eh, el tema de la guía número 6 es el tema de la guía del presente continuo. ¿Listo? Entonces, bueno, hoy estamos a 8 of May of 2021, es 8 de mayo, entonces pues vamos a continuar, ¿listo? Es esto del presente continuo. El presente continuo hace referencia a acciones que estamos realizando justo en este momento, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos el presente continuo, lo hacemos para referirnos a acciones, a cosas que están realizando justo en este momento. Entonces, por ejemplo, yo en este momento estoy sentada, estoy hablando, estoy enseñando, estoy escuchando, ¿sí? Estoy escribiendo, estoy presentando mi pantalla, sí, esas son las acciones que yo estoy realizando justo en este momento. Debemos tener en cuenta que no es lo mismo hablar de presente continuo a hablar en presente simple, ¿listo? Cuando yo hablo en presente simple, me refiero a cosas que yo realizo en mi rutina diaria o cosas que son reales, que son verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir ellos corren a decir ellos están corriendo, ¿listo? Cuando yo digo ellos corren, yo estoy haciendo referencia a que es un hábito, es algo que ellos realizan, ¿sí? Normalmente, que ellos corren, ya sea en la tarde, en la mañana, en cualquier hora, pero ellos corren, ¿sí? Cuando yo digo ellos están corriendo, yo me refiero a que es la acción que ellos están realizando justo en este momento, ¿listo? Sí, sí me hago entender con esa diferencia. Para ver qué presente continuo es. Profe, yo sí estoy lejos. No lo entendí. Bien, ya vamos a ver con ejemplos para que nos quede más claro. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver el presente continuo. Cuando yo estoy hablando de presente continuo, me refiero a la acción que yo estoy realizando justo en este momento. ¿Listo? Cuando yo la pongo en inglés, yo voy a utilizar la siguiente estructura. Voy a utilizar el verbo to be y voy a agregar ing al final del verbo. ¿Listo? Entonces acá tenemos verbo to be y ing al final del verbo. ¿Bien? Entonces, podemos hacerlo de manera afirmativa o de manera negativa. Veamos otro ejemplo que este está un poquito confuso. Este está mejor. Bien. Entonces, cuando yo me quiero referir a una acción que yo estoy realizando en este momento, voy a utilizar el presente continuo. Entonces, Albeiro, ¿qué acción estás realizando tú en este momento en español? ¿Qué estás haciendo en este mismo momento? En este momento yo estoy estudiando virtual. Listo. Bien, perfecto, déjalo ahí. Estás estudiando virtual. ¿Listo? Para decir que estás estudiando virtualmente en este mismo momento, vamos a hacer la siguiente oración. Entonces me voy a salir, voy a escribir acá debajo. Agrandamos esto un poco. Entonces voy a decir, Albeiro, ¿cuál es la conjugación del verbo to be que yo utilizaría para referirme a Albeiro? Am, is o are. El presente. En verbo to be, cuando yo utilizo el verbo to be, ¿te acuerdas que nosotros cambiábamos el verbo to be de acuerdo al sujeto o pronombre? En este caso, Albeiro, tu nombre, ¿cierto? Estoy hablando de ti. Si yo hablo de ti, estaría utilizando la tercera persona, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería? Are, am o is. Ah, Sería, mira, tenemos estas opciones. Mira acá abajo.
Are, am o is. Yo estoy refiriéndome a ti, ¿sí? Como tú estás hablando de ti mismo, tú podrías usar am, pero yo estoy hablando de ti, ¿sí? Para mí tú estás en tercera persona. Estoy describiendo ti, pero entonces yo no te tengo aquí al lado, ¿sí? Estoy describiendo algo que tú estás realizando en este momento. Entonces, ¿cuál sería? Are, am o is. Profe, como ya se habla de mí, entonces hay una como tercera persona del X. Exacto, sería is. Albeiro is study. Study es el verbo estudiar, ¿sí? Pero no basta porque yo quiero decir es que tú estás estudiando, ¿cierto? Que tú estás realizando esa acción en este momento. Entonces tengo que agregar la terminación ing. Ahora sí ya dice, Albeiro está estudiando y me falta virtual, ¿no? Entonces, in virtual class. ¿Sí? Albeiro está estudiando en clases virtuales. Eso es lo que dice ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para utilizar ese presente continuo? Tengo que tener en cuenta hacer la conjugación apropiada del verbo to be, así como está acá, en este caso, como yo estoy hablando de Albeiro en tercera persona, exactamente va is, y luego agrego el verbo y le agrego la terminación ing al final del verbo. Y ya me quedo en presente continuo. Y ya pues esto es el complemento, ¿no? Entonces, Albeiro is studying in virtual class. Yo, entonces si yo quiero referirme a mí misma, I am teaching in virtual class. Yo estoy enseñando en clases virtuales. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Bien, entonces, así como en los otros tiempos que hemos visto anteriormente, tenemos oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. ¿Listo? Acá, como ya les dije anteriormente, vamos a retomar el tema del verbo to be. ¿Listo? Entonces acá tenemos que recordar cómo se hacen las negaciones con verbo to be y cómo se hacen las interrogaciones, es decir, las preguntas. Entonces, de manera afirmativa vamos a tener que tenemos que adecuar el verbo to be de acuerdo al pronombre, agregamos el verbo y la terminación ing y ya nos quedó en afirmativo. Si la vamos a hacer en negativo, entonces voy a poner el pronombre, verbo to be y la negación, ¿listo? Acuérdense que la negación la podemos poner ya sea de manera larga o de manera corta, que es cuando hacemos la contracción, ¿sí? Entonces, puede ser I am not playing o I am playing cuando hago la contracción. Entonces, por ejemplo, acá, you are not playing o you aren't playing. ¿Bien? Y así sucesivamente con las otras. Entonces acá, he, she, it, van con is, puede ser is not playing o isn't playing. Y las otras, los otros pronombres van con are, ¿no? We are, you are, they are. Y pues como es negación, we are not o we aren't, you are not o you aren't, they are not o they aren't. ¿Listo? Y como pueden ver, todos los verbos, a todos los verbos se les agrega la terminación ing. Es fundamental reconocer que cuando yo utilizo presente continuo, el verbo sí o sí debe terminar en ing. Sí, siempre va a terminar en ing y también voy a utilizar el verbo to be. Pero el ing no me puede faltar ni el verbo to be. ¿Listo? Aquí no tenemos que hacer, digamos, respecto al verbo, tenemos que agregarle s o agregar el auxiliar do o das. No. Acá lo que tengo que tener en cuenta es el verbo to be, que me quede conjugado de una manera adecuada, que eso es, digamos, como lo más complejo, entre comillas, y ya el verbo simplemente se le agrega ing. Listo, ya nos queda la oración en presente continuo. Listo, esto no es nada complicado. ¿Listo? Y ahora, vamos a ver la pregunta, ¿listo? Entonces, en la pregunta vamos a utilizar exactamente la estructura del verbo to be. Entonces, vamos a poner primero la conjugación del verbo to be, luego al pronombre, luego el verbo con la terminación
ing. No se les olvide que cuando hacemos preguntas, todas se deben llevar, perdón, me enredé. Todas deben llevar al final el signo de interrogación que cierra. ¿Listo? Am I playing? Are you playing? Is he playing? Is she playing? Is it playing? Are we playing? Are you playing? Are they playing? ¿Sí? Entonces, si ven, la estructura como tal es la misma, agregamos ing al final y lo que va a cambiar es la conjugación adecuada del verbo to be. Am I, are you, is he. ¿Listo? Bien. Entonces, acá hay otros ejemplos, ¿listo? Entonces vamos a ver los ejemplos con, de manera afirmativa y de manera negativa. ¿Listo? Entonces, de manera afirmativa, a ver, ¿quién me colabora leyendo esta oración? This one. Bien. Don't worry, no se preocupen si lo dicen mal, así van perfeccionando la pronunciación. Let me see if somebody is trying to be in the class. Somebody. Okay, no, nobody. Okay, bueno, we have 3 students. Listo, estamos 3 estudiantes. Entonces, ¿quién quiere leer de ustedes 3 esta oración? Ustedes son este. Ah, no, esta no está acá. Acá. Listo, this one. La ley. Bueno, a ver, la compañera Amanda. Amanda. Please try to read. This one. Oh, okay, wait. ¿Es leer esta oración? ¿Cuál? La primera. Dale de nuevo porque se te fue el internet, se bajó como que la señal. Tengo un poquito mal el internet, profe. Dale de nuevo. Dale. I am. Yes. Bueno. With it you. Looking. ¿Listo? Looking at you. At you. ¿Listo? Pilas. I am looking at you. ¿Y quién sabe qué significa eso? What is look? Mirar. ¿Y entonces qué dice ahí? Yo estoy mirándote. Eso es lo que dice. Y ahora, de manera negativa, I am not looking at you. ¿Qué sería? Yo no estoy mirando. ¿Listo? Es importante que nosotros reconozcamos acá el significado del verbo to be. Volvamos a retomar lo que ya habíamos visto desde el inicio. El verbo ser o estar, ¿cierto? Cuando yo me refiero a algo que estoy realizando en este momento, es implícito que yo utilice el verbo to be, porque el verbo to be es el que dice estoy, estás, están, ¿sí? Y yo necesito utilizar esa parte para referirme a que algo está sucediendo en ese momento, ¿sí? Yo estoy leyendo, I am reading, you are paying attention, ustedes están prestando atención, you are listening, ustedes están escuchando, ¿sí? Es implícito que utilicemos el verbo to be. ¿Verdad? Entonces acá, retomamos lo que ya habíamos visto en el... hoy me estoy enredando mucho. Retomamos lo que habíamos visto al inicio y continuamos agregando la terminación ing al verbo. ¿Listo? Y pues obviamente entendiendo el por qué estoy agregando ing y pues manteniendo el uso del verbo to be. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer estas oraciones. Entonces dice... El primero, what are you doing? What are you doing, guys? Entonces vamos a escribir al chat del grupo qué están haciendo en inglés. ¿Listo? Entonces, I am
paying attention, I am writing, I am listening the teacher, I am reading, I don't know, what are you doing? ¿Listo? Entonces, esa es la primera pregunta. Vamos a escribir, vamos a responder. ¿Qué estamos haciendo justo en este momento? ¿Listo? Entonces yo también voy a escribir. Entonces, Amanda Albeiro, please escribir, por favor, su nombre completo y la autorización de que la clase se grabe, ¿listo? Bien, entonces ahora pues yo voy a escribir la oración. Antes que nada, escribir la autorización de que la clase se grabe y el nombre completo, ¿listo? Y lo segundo es la actividad. ¿Listo? Entonces, ¿la actividad de qué se trata? Vamos a responder estas preguntas, ¿listo? Entonces, la primera dice, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer el ejercicio. I am, in this moment, I'm writing. ¿Listo? El verbo write es así, verbo escribir, ¿listo? Pero como yo lo que quiero decir es que estoy escribiendo, entonces cambio la E por la I de la terminación ing y ya. I am writing to my students. Ahí te dije, yo estoy escribiéndole a mis estudiantes. ¿Listo? Ahora su turno. Díganme qué están haciendo. What are you doing, guys? Hey, guys, what happened? Si no saben cómo se dice un verbo, cualquier cosa, pues me dicen. I wait for you. Mm. Chicos, si comprendimos la actividad, el ejercicio que estamos realizando. Chicos. ¿Se escucha, chicos? Buenas. Aló, buenas, buenas. Sí, profe, sí, ya lo escuché. Ok. Albeiro, ¿entendiste la actividad? ¿El ejercicio? Estoy intentando, profe, estoy intentando. Ok, ok. Bueno. I'm waiting for you guys. What happened? This is easy. Esto no es tan difícil. Ay, qué... Ok, tranquilos. A ver, she says, I am listening and paying attention. Yes, easy. Listo. No sé si es que mi internet está lento, no sé qué pasa. Bueno, mientras que ustedes, los chicos que faltan, Amanda, Albeiro, voy a continuar. ¿Listo? La siguiente pregunta es, what is your mom doing? What is doing your mom?
Listo, entonces vamos dos preguntas. ¿Qué estás haciendo y qué está haciendo tu mamá? What is your mom doing? For example, my mom. In this moment, my mom is watching the news. Yes, my mom is watching the news. Your mom is cooking, okay. Okay. What about the others, Amanda and Albeiro? What happened with you guys? Okay, Luz Elena, Luz Clarit says that her mom is cooking. Bien, está cocinando, listo. Miremos la otra. Y por último nos dice, do a negative and a question sentence using present continuous. Entonces nos dice, haz una oración negativa y una pregunta utilizando el presente continuo. Entonces voy yo. A ver, una oración negativa y una oración interrogativa. Ok, Albeiro, answer. I sent greetings to my college. Ok, Albeiro, what happened? Ah, bueno, la oración no está mal, pero no estás utilizando el presente continuo. Profe, ¿Listo? what happened, ¿qué es what happened? ¿Qué pasa? What happened es ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Entonces, en mi idioma, Oaxaca es bonito. Ah, no, pero what happened es así, mira. Bueno. What happened to what hope. ¿Listo? Así. What happened. Bien. Entonces, vamos a hacer una oración negativa y una interrogativa. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta, Albeiro? ¿Qué pasó con la oración que tú me enviaste? No está mal, estás utilizando ing, pero eso no es presente continuo. ¿Listo? Presente continuo es cuando yo tengo verbo to be, un verbo y agrego ing al verbo. ¿Listo? Entonces, dime una acción, cualquier acción, Albeiro, perdón. Acción, correr. Correr, listo. Entonces vamos a utilizar correr. Yo voy a decir, el oso, y la oración en español es, el oso está corriendo. ¿Listo? Corriendo. Ahora en inglés, ¿yo cómo voy a escribir que el oso está corriendo? The bear. Oso se dice así, bear. The bear. ¿Cuál sería la conjugación para el oso, Albeiro? Señora. ¿Cuál sería la conjugación del verbo to be para cuando estoy refiriéndome al oso? El verbo to be. Es el oso está... Are, is o am. Repite, hágame el favor, profe. Qué pena, no te escuché casi muy bien. Are, is o am. X. Is, ¿cierto? The bear is. Hasta ahí ya estoy diciendo el oso está, ¿sí? Y quiero decir que el oso está corriendo. El verbo correr en inglés es run. Y la terminación es ing. Solo que acá tenemos que tener algo que run es un verbo al que hay que agregarle otra consonante al final porque tiene una sola sílaba, ¿sí? Entonces, como tiene una sola sílaba, agrego una consonante y ahí sí pongo el ing al final. Y ahí ya dice, el oso está corriendo. ¿Listo? ¿Qué pasó con el que tú me enviaste? Greetings es como agradecimiento, ¿cierto? Como una especie de agradecimiento. Entonces, está bien, ¿sí? Como tal está bien, pero eso no es válido para verbo, es como una expresión. ¿Ven? Entonces, es diferente. Pilas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que agregamos verbo to be y la terminación ing al final del verbo. ¿Listo? Entonces, bien, ahora el último ejercicio que tenemos que hacer es escribir una oración
una oración negativa y una pregunta utilizando el presente continuo. Entonces, bueno, comienzo yo. Entonces voy a comenzar con la negativa. Listo, entonces yo voy a decir, Albeiro is not understanding. ¿Sí? Albeiro is not understanding. Albeiro no está entendiendo. ¿Listo? Puede ser una oración. Y la otra es la pregunta. Is Albeiro understanding the present continuous? Is Albeiro understanding the present continuous? Y esta sería la pregunta. ¿Listo? Entonces, digamos, en qué me tengo que fijar? Me fijo primero en verbo to be. ¿Listo? Albeiro is not understanding. El verbo como tal es understand. What is understand? Es understand. Entender. Entender. Entonces, cuando digo Albeiro is not understanding, estoy diciendo Albeiro no está entendiendo. Y cuando yo pregunto, is Albeiro understanding the present continuous? Albeiro o Albeiro está entendiendo el presente continuo. Ahí estoy refiriéndome a la pregunta. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? La estructura de la pregunta del verbo to be. Va primero, verbo to be, nombre, en este caso nuestro pronombre es el sujeto, que es Albeiro, verbo con terminación ing y pues complemento. ¿Listo? Entonces, now your turn. Write the sentences with negative form and an interrogative form. ¿Listo? Entonces escribamos una oración de manera negativa y una de pregunta. I wait for you. Mayra. Muchachos, mano a la obra. You aren't doing your exercise, Albeiro. You have to pay help. ¿Tú necesitas pedir ayuda, Albeiro? Que si necesito ayuda. Yes. Sí, ahí, ahora voy a intentar. Es que intentar es bonito. Yes, of course. You have to try. Máximo. Okay, I don't see your answers, guys. What happened? And Amanda didn't write anything. What happened with Amanda? She just write the authorization. Okay, bueno. Profe, Dime. es que estoy un poco ocupada en este momento. Ah, okay, bueno. Bueno, don't worry. Don't worry, girl. Listo, sigamos. Entonces, espero que ahorita estén sus respuestas. Listo, vamos a ver entonces de qué se trata esta guía número 6. Gonna. Listo. Que se vea bien grandote. Ay, esto me quedó más mal redactado. Bueno, el presente continuo, ¿no? Como les digo, el presente continuo se utiliza para referirnos a acciones que están sucediendo justo en el momento presente. ¿Listo? Bien. Entonces acá vamos a ver que hay algunos ejemplos.
nos dice los usos, entonces vamos a ver. Entonces acá nos dice, you are studying English. Bien. She is working a lot lately. Ella está trabajando hasta tarde. Y veamos este. Entonces nos dice, menciona hechos temporales. ¿Listo? Entonces, today is snowing, but yesterday was sunny. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, algo puede estar sucediendo hoy, pero no sucedió ayer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a ver, el 28, supongamos que hoy estábamos a 28 de abril, ¿no? Este día están sucediendo manifestaciones, ¿cierto? Entonces vamos a decir, today is, ok, give me a second, find something. Listo. Entonces, si yo quiero decir que hoy estamos a 28, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, today we are protesting, or today the people is, or the people are, sorry, the people are protesting. But yesterday they were in them house. Sí, hoy las personas están protestando, pero ayer estaban en sus casas. ¿Listo? O, por ejemplo, por el asesinato de este chico, de Lucas, perdón, él no fue asesinado, él fue herido, casi de muerte, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿cómo se dice agredir? ¿Beat? No, eso es golpear. A ver, ¿cómo decimos? ¿Cómo se dice herir? Hurt. Yes, hurt. O injure, no, injure es mejor. Injure es lesionar, ¿no? Entonces, injure. Injure. Entonces, today, oh my God, today es hoy, ¿no? Lucas is injuring. Oh my God, no, esto no sería. Is being injuring. Sería hoy Lucas está siendo herido, suponiéndonos que fuera hoy, ¿no? Porque eso ya sabemos que pasó hace unos días, ¿no? Entonces, esas son algunas formas en las que podríamos utilizar el presente continuo para referirnos a hechos que en realidad sí están pasando en estos momentos, en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, tengamos eso en cuenta, ¿listo? But yesterday, he was dancing. ¿Listo? Esta es otra manera de utilizar el presente continuo, pero esto se va a llamar pasado continuo. ¿Listo? Bien, pero eso es otro tema un poquito más avanzado. Bueno, sigamos. What else? Bien, acá están los ejemplos de cómo lo puedo utilizar. Cuando acá dice verbo en gerundio, se refiere a que el verbo termina en ing. ¿Listo? Cuando el verbo termina en ing, se va a denotar como verbo gerundio, para que lo tengan en cuenta. Pero es lo mismo que decir terminación en ing o reconocer que el verbo termina en ing, pero pues a eso se llama gerundio. Bien. Acá está la conjugación del verbo en presente continuo en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Bueno, acá esto es importante que tengamos en cuenta. Las reglas. Entonces nos dice, regla 1. Todos los verbos terminan en ing. ¿Listo? Es decir, lo que yo les dije ahorita, todos los verbos que yo tenga, todos los voy a agregar ing. La regla número 2. Si el verbo termina en e muda,
se elimina esta letra y se coloca la terminación ing. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, el verbo es dance. Nos dice, they are dancing cumbias. El verbo es dance. Entonces, lo que hace es que esta S quita porque es muda, se va y agregamos la terminación ing. ¿Listo? Entonces, esta E se va y nos queda dancing. ¿Listo? Así como el ejemplo que hicimos ahorita. No recuerdo cuál verbo fue, pero había un verbo que estábamos utilizando con E. Profe, entonces, si está la E, ¿se reemplaza con la I? Sí, pero solamente cuando la E no tiene sonido en el verbo. Por decir, el verbo dance. Cuando yo digo dance, yo no digo dance, yo digo dance. A pesar de que se escribe así, se escribe dance. Se escribe dance, pero la manera de pronunciar este verbo es dance. Como si acabara en S, no en E. ¿Sí? Como la E no tiene sonido, entonces se quita y se cambia por ing. Pero, por ejemplo, el verbo sí termina en E, pero este sí suena. Recuerden que el sonido de la E en inglés es como el sonido de la I, suena I. Cuando yo digo I en inglés, estoy diciendo E, ¿no? Entonces, acá ese termina en E, pero esta E sí tiene sonido. Es una E larga, sí. Cuando yo digo sí, ahí la E sí está sonando. ¿Listo? Entonces acá no le quito la E, sino que le agrego directamente la terminación ing. ¿Listo? En cambio acá sí le quito la E porque la E no tiene sonido, la E es muda, no suena. ¿Listo? Bien, miremos la regla número 3. Bueno, este es el que les estaba explicando. Los verbos que terminan en doble E conservan esa terminación y agregan al final ing. Entonces, I am seeing my lawyer next Monday, sorry. I am seeing, yo estoy viendo a mi abogado el próximo lunes. Bien. La cuarta nos dice, verbos terminados en IE se coloca en su lugar una Y y se le agrega la terminación IN. Entonces, por ejemplo, el verbo lie. El verbo lie se escribe así. What is lie? Do you know what is lie? Lie. Lie es mentir. ¿Listo? Lie. Y este verbo termina en I latina y en E. Entonces, cuando los verbos terminan en I latina y en E, se le agrega la terminación ING. Y se cambia la I latina y la E por una Y y ahí sí se agrega la terminación ING. ¿Bien? Profe, y ahí, por ejemplo, si eso lo agrega, ¿suena el mismo significado? Sí, claro. Sí, sí, sí. Si yo le agrego, bueno, yo le cambié la I latina y la E por la Y y le agregué la terminación ING, ¿cierto? ¿Cómo sonaría? Sonaría como lying. ¿Listo? He's lying to his boss. Él está mintiendo a su jefe. Bien. Y miremos la última. Verbos con una sola sílaba se duplica la última consonante. ¿Cómo? Como run. I am running in the street. Shop. Cut. ¿Listo? Son verbos que tienen una sola sílaba. ¿Listo? Bueno, no se acuerdan qué es una sílaba. Entonces ya hacemos el repaso de qué es una sílaba. Las sílabas son el conjunto de una consonante con una vocal. Entiéndase por consonante a las letras del abecedario que no son vocales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a ver, voy a encender mi cámara. Listo, entonces, por ejemplo, a nosotros en el colegio nos decían que teníamos que buscar palabras que tuvieran 5 sílabas, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, escritorio, ¿no? Escritorio,
¿Listo? 5 sílabas. Entonces tenemos es, va, vocal y consonante. Cri se toma como una sola sílaba porque tenemos las dos consonantes, pero hacen una sola conjugación que sería cri. Escritorio. ¿Listo? Entonces, en los verbos que están en inglés, que tienen una sola sílaba, a esos verbos le vamos a duplicar la última consonante. ¿Listo? Acuérdense que consonante son las letras del abecedario que no son vocales. ¿Listo? Entonces, consonantes tenemos, perdón, sílabas, monosílabas en verbo sería, por ejemplo, cut. Cut, que es cortar. Ya se los escribo. Listo. Entonces, cut. A esta tenemos que agregarle una T al final y ahí sí agregamos la terminación ing. ¿Listo? Entonces, could pasa a ser cutting. Run. Run es correr, ¿cierto? Y pasa a ser running. Running. Could run. Shop. Shop es comprar. También agrego doble P. Stop. Stop también es con una sola consonante. Su sonido me implica una sola consonante. Entonces, stopping. Stop es parar. ¿Listo? Bien. Bueno, y hay cantidad, ¿no? Meet, etc. Listo. Entonces, con el continuo. Bien. Ok. Listo. Acá hay algunas excepciones y es con algunos verbos a los que no hay que agregarle ing. ¿Listo? Por ejemplo, el verbo like no se utiliza con ing. Loving sí se utiliza, pero depende del contexto en el que se utilice. Hate también depende del contexto en el que se utilice. Pero lo que son, por decir, like, wish, enjoy, ¿sí? Son verbos a los que generalmente no se les agrega ing. ¿Listo? O dislike. Hay algunos, ¿listo? Depende, ¿listo? Entonces, por favor, lean aquí para que les quede un poquito más claro. Bien. Bueno, seguimos. Ahora, continuamos. Hoy, my God, nos quedan solo 9 minutos. Seguimos con las WH question, ¿listo? Entonces, las WH question hacen referencia a las palabras que se utilizan para hacer preguntas. Entonces, tenemos who, que significa quién, what, que significa qué, which, que significa cuál, where, que significa dónde, when, que significa cuándo, y why, que significa por qué. De ahí para abajo nos explica para qué sirve cada una, cómo la podemos utilizar y nos dan ejemplos. ¿Listo? La actividad. Entonces nos dice, conjuga los siguientes verbos en presente continuo. Entonces acá lo que tenemos que hacer es agregar la terminación ing. ¿Listo? En el 2 nos dice, completa las oraciones utilizando la conjugación en presente simple. Recuerda que debes conjugar con verbo to be y agregar al verbo to be la terminación. Y agregar al verbo la terminación ing. Entonces, miremos este. Dice, his dad and brother cycle to the shops, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregamos verbo to be y la terminación ing del verbo. ¿Listo? His dad and brother are, verbo to be, cycling. ¿Listo? Cycling. Acá, ¿qué pasó? Cambié la E por el ing. ¿Por qué? A pesar de que esta E, digamos que suena más clara, cycle no termina en E precisamente, o sea, cuando yo digo cycle, no estoy diciendo cycle, sino cycle, entonces esta E es muda, por lo tanto, por eso cambio la E por la ing. ¿Listo? Ay, profe, que yo no sé cómo se conjuga. Pues tenemos nuestro ayudante llamado traductor y ahí podemos ver cómo se pronuncia.
¿Listo? En el traductor de Google se puede, o en el traductor de Word Reference también se puede, y ahí tú le das en la parte donde dice el altavoz y ahí dice cómo se debería decir cada palabra. Para esos casos es útil el traductor de Google, perdón. Bien, miremos entonces, les muestro rápidamente. A ver, entonces, por ejemplo, yo tengo acá, yo quiero decir, a ver cómo se dice psycho. ¿Ven? Psycho. Y así sabemos cómo se dice. ¿Listo? Bien. Seguimos. Bien, nos dice, completa las oraciones usando el verbo to be y la terminación ing. ¿Listo? Entonces acá lo que tenemos que hacer es escribir la pregunta. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo se hace una pregunta. Entonces, estamos hablando del papá de alguien. Por lo tanto, es él. Is your dad working? Acá me dan el sujeto, pero yo tengo que hacer la conjugación del verbo to be. Me dan el verbo, pero tengo que agregar la terminación ing. Today, me pregunta, is your dad working today? ¿Está tu papá trabajando hoy? Bien. Tenemos las otras. Nos dice, complete the dialogue. Entonces, nos dice la persona A, vamos a encontrar A y B, ¿no? La persona A nos dice, I am going on holiday. Voy a estar yendo en vacaciones. ¿Listo? Entonces, la pregunta, ¿cuál sería? Where do you go? Acá, ¿qué tenemos que hacer? Acá vamos a volver al presente simple. ¿Listo? Acá hay tanto de presente continuo como de presente simple. ¿Por qué? Porque las WH questions se utilizan con presente simple. También se pueden utilizar, obviamente, en presente continuo, ¿no? Si lo utilizáramos en presente continuo, sería where are you going? ¿A dónde estás yendo en este momento? On holiday. ¿Listo? Pero es importante que utilicemos las dos. Por ahora, prefiero que utilicen el presente simple porque es como más vamos a utilizar las WH question. Y que practiquen el presente continuo con los ejercicios que vimos anteriormente. ¿Listo? Acá están con los ejercicios de las preguntas. Y acá que practicamos cómo se utiliza cada una de estas WH question. ¿Listo? Bien. Eso es. Acá también tenemos que continuar con presente continuo. Entonces ya sabemos que verbo to be y terminación ing. I am watching a reality show on TV. Estoy viendo un reality en la TV. Bien. El sexto nos dice, completa con las WH question los espacios en la carta. Entonces acá tenemos que completar con las WH question. Entonces dice, hi Karen, this is John. Está hablando de que la persona que está escribiendo la carta es John. The reason I'm writing this letter is because I need to ask you a couple of questions about the new manager of the company. La razón por la que yo estoy escribiendo, ¿listo? Entonces, the reason, why, ¿listo? La razón por qué estoy escribiendo, Bien. Completamos con las WH question. Acá también, ¿cuál sería la WH question para esta pregunta? What, when, where, which. ¿Cuál sería? Guys, are you hearing me? What, of course. What is your name? Etc. Y así sucesivamente con las otras. Y la octava es elegir cuál es la opción correcta de las WH question. Si
acá será la misma. What is your name? O acá, how old are you? Entonces elegimos how. Acá, what. What is your favorite actress? Entonces, what. Which o whose books are these? ¿Listo? Eso es, elegimos la opción correcta. Y la 9 nos dice cuál es el significado de las palabras a continuación. Entonces tengo how, whose y who. Entonces lo que hacemos es que buscamos qué significa house, perdón, how, qué significa whose y qué significa whom. ¿Listo? Y pues eso sería todo por hoy, chicos. Cualquier duda ya saben que me escriben, me avisan. Y ya esta guía realmente no está difícil. Lo difícil es simplemente la conjugación del verbo to be y eso ya lo habíamos visto. Y aprendernos las WH questions. So, thank you for being here. See you the next Saturday. Bye, bye. Bye, bye, bye. Chao, profe. Vale. See you later, teacher. Bye, Luz.